Bueno, ¿qué tal, niños? Vamos a comenzar con la clase del día y vamos a hablar sobre las fuentes de la historia. Esto viene aquí en la página, déjenme lo checo, tiene que ser la 19. Sí, es la página 19 de su ontología. Ok, tenemos pues que las fuentes de la historia, dice denominadas también fuentes históricas, se constituyen por los materiales, objetos o fragmentos utilizados por el investigador o el historiador, podría ser en este caso. Entonces, conforme lo que van buscando los historiadores e investigadores, tiene que ver a todo el material que utilizaban en el transcurso de la historia, los objetos o fragmentos. Objetos pueden ser como edificaciones, construcciones, etcétera. Fragmentos, ya sea utensilios, cosas así similares. Entonces dice, susceptibles a aportar información parcial o total sobre hechos pasados. Por ejemplo, pueden ser también escritos, fotos, etc. A la fase donde el investigador encuentra evidencias relevantes y significativas para su estudio, se le denomina heurística. Y a la fase donde lo encontrado debe someterse a la crítica histórica, se le conoce con el nombre de hermenéutica. Hay que tener ahí en claro estos dos conceptos, ya que pueden ser material de examen. Dice aquí que las fuentes de la historia se constituyen por todo aquello que sirva, de acuerdo al momento, como fuente de información histórica. Por ejemplo, si se va a estudiar el Imperio Azteca o Mexica, las fuentes que se pueden usar son los escritos de la época, las construcciones del imperio, como las pirámides, casas, etc. El arte mexica, las esculturas, la cerámica, pintura, etc. Incluso la vestimenta. Las fuentes son todos los materiales, ya sean de la época o no, que se pueden utilizar para estudiar un hecho o una etapa del pasado humano. Las fuentes históricas se clasifican en primarias y secundarias. Vamos a ver ahorita lo que son las primarias, las secundarias, que también se le conoce como directas e indirectas. Y les voy a mostrar ahorita un formatito que va a ser más simple, ahí también se los voy a subir, que es más simple para identificar como lo vamos a ver en material de examen. Entonces, tenemos que las fuentes primarias o directas, en este caso, para cuestión de la materia, vamos a dividirlo, fuentes primarias y fuentes directas. Van a ser iguales, pero van a ser como tipos sinónimos. Entonces vamos a ver lo diferente, pero vamos a ver qué dice aquí. Proviene de la época que se está estudiando. Por ejemplo, si estudiamos el México del tiempo de Benito Juárez, algunas de las fuentes primarias disponibles son documentos de la época, imágenes de ese tiempo, construcciones arquitectónicas de la época, documentos, memorias, crónicas o informes que dan testimonio del acontecimiento. Se clasifican en directas, documentos escritos y fuentes orales e indirectas. Entonces, ahorita les voy a mostrar el formato en donde viene especificado cada uno. Y la otra clasificación son las fuentes secundarias o fuentes indirectas, que contienen información de la época que se está estudiando, pero no aparecieron en ese momento, sino hasta tiempo después. Por ejemplo, un libro escolar de historia de México tiene información del pasado, pero no se hizo en época, sino que es una información actual, como esta antología. Se constituyen por las diversas interpretaciones, análisis o productos de estudio de otros investigadores y se clasifican en interpretaciones propias de cada investigador. Entonces, aquí tenemos unos tipos de fuente, que son las escritas, las iconográficos, la gráfica, los testimonios orales y utensilios. Por ejemplo, en la escrita, pues vamos a ver los documentos públicos, los libros, periódicos, revistas, etc. En la iconografía pueden ser las esculturas, la pintura, la arquitectura, etc. Gráficas, las películas, mapas, los testimonios pueden ser directos o indirectos. Y los utensilios, pues domésticos, laborales, incluso los automóviles o aquí en los utensilios pueden entrar como los domésticos, por ejemplo, las vasijas, a lo mejor un juego de té,
es muy diferente en la época antigua que los que utilizamos hoy en día. Antes se utilizaba mucho la porcelana, por ejemplo. Ahorita pues, estamos más acostumbrados incluso a los desechables. Entonces, antes no se daba esto de desechables y cosas así. Entonces, eso es lo que va cambiando conforme la historia. Entonces, bueno, prácticamente es lo que les quería explicar sobre la clasificación de las fuentes de la historia. Y a continuación, pues ahí les muestro el documento que les menciono. Bueno, aquí tenemos las fuentes secundarias, fuentes directas, fuentes disciplinares, que son las que vamos a agregar, fuentes primarias, fuentes indirectas. Entonces, tenemos pues, vamos a acomodarlo, fuentes primarias, fuentes directas. Ok, tenemos pues que las fuentes primarias, como veíamos, constituyen herramientas que proveen las disciplinas afines al conocimiento histórico, como la arqueología. Ya les cambié aquí el formatito porque estaba mal acomodado. En las fuentes directas son las propias interpretaciones de la historia hechas por los testigos que la vieron, pues en este caso, es lo que les decía anteriormente. Después, las fuentes secundarias proporcionan información detallada y precisa de un acontecimiento, por ejemplo, los libros de historia que fueron creados después. Y las fuentes disciplinares, esto lo vamos a ver porque es importante. Las fuentes directas, bueno, y vamos a ver, después de las secundarias tenemos las indirectas. Las fuentes indirectas proporcionan información de primera mano sobre un acontecimiento dado. Es muy similar a las secundarias, como les decía, son sinónimos. Y por último tenemos una más, que son fuentes disciplinares, que nos ayudan a reconstruir la historia, aunque no fueron pensadas para ese fin. Entonces, este formatito lo voy a poner ahí en las carpetas porque va a ser material de examen. Entonces, con esto concluimos la clase del día y pues cualquier cosa, cualquier duda, me mandan mensajito y ahí les contesto. Que estén bien, cuídense mucho y nos vemos pronto. Hasta luego.